Bienvenidos al aire, el podcast donde cada vuelo cuenta una historia. Soy Indris Díaz y los invito a explorar el fascinante mundo de la aviación a través de conversaciones íntimas con aquellos profesionales que lo viven desde adentro. Aquí descubriremos sus experiencias, sus pasiones y los momentos más impactantes de sus carreras. Prepárense para despegar con nosotros a un espacio donde las voces de aviación se elevan. Bienvenidos a bordo. Sean bienvenidos a un episodio más de Al Aire con Indris Díaz. Hoy les tengo un escenario espectacular. Me encuentro en el hangar de la Escuela de Aviación Horizontes y no me encuentro sola, sino que les traigo un invitado de otro nivel, una persona a quien admiro de verdad muchísimo, que hoy lo vamos a conocer y voy a aprovechar a hacerle todas las preguntas que he querido hacerle, capitán. Okay. Primero, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Muy bien, Indris. Bienvenidos a nuestro hangar. Gracias. Voy a comenzar con la pregunta que siempre le he querido hacer y es, ¿en qué momento decidió que quería dedicar su vida a la aviación? Bueno, básicamente, realmente no tengo un momento así definido, per se. Siempre me gustaron los aviones, siempre me llamó la atención. Mis padres me inculcaron ir los domingos al aeropuerto a ver los aviones despegar. Era la salida de los domingos de mi familia. En los tiempos que habían restaurantes en los aeropuertos donde podías ver ahí a la gente abordar. Pero sí, íbamos los domingos, veíamos los aviones despegar, aterrizar y me fue gustando todo el tema de los aviones. Y en una de esas, un viaje de negocios que tuvo mi papá, allá como por el 99, 98, por ahí, hace ya casi 25 años. Mi padre me trajo un simulador, el Flight Simulator, pero del año 98, imagínate. Y me lo trajo así tipo como regalo videojuego y lo puse en la computadora y me puse a jugar y traía unas lecciones de vuelo ahí muy básicas, muy simples y hacía los cursos, sacaba los mini diplomas que uno mismo podía imprimir ahí y me di cuenta que me gustó bastante y pues me llamó mucho la atención. ¿Y dónde decidió estudiar? Pues comencé realmente en el Aeroclub de San Pedro Sula, un señor amigo de mi padre, saludo ahí por si nos está viendo, el Tico Mora, era un cliente de mi papá, tenía una tienda de radiadores y él era piloto del Aeroclub y le dijo a mi papá, oíme, tu hijo parece que le gustan los aviones, ¿sí? Entonces me llevaron un día por allá y ahí empecé mi entrenamiento de vuelo aquí en San Pedro. Y después, más o menos 6 meses después, me fui a estudiar a Estados Unidos. ¿A qué edad fue a estudiar a Estados Unidos? Y para los que no saben, el fundador de la Escuela de Aviación Horizontes. Y sí quisiera saber, ok, fue a Estados Unidos, sacó su licencia de piloto. Luego, ¿cómo siguió? ¿En qué momento llega a la escuela? Bueno, básicamente yo empecé a volar allá como por el 2006, más o menos. Unos más o menos 6 meses antes de graduarme de la secundaria. Comenzamos a volar, en aquel entonces los requisitos eran bastante sencillos y hice mi primer vuelo solo aquí en Honduras y después me fui a estudiar a Estados Unidos, como te mencioné, Daytona Beach en Florida, una universidad allá en Estados Unidos. Estuve más o menos 3 años y medio allá porque me venía en el verano a hacer clases de verano aquí para no estar tanto tiempo allá en Estados Unidos, es bien caro, ¿verdad? Entonces avanzaba con ciertas clases generales aquí en Honduras, me convalidaban las clases allá y terminé en 3 años y medio una carrera de licenciatura en ciencias aeronáuticas y después pues me vine para acá, continué trabajando como instructor de vuelo en la escuela del Aeroclub de San Pedro Sula, donde yo había empezado. Y después pues decidí tomar mi propio rumbo y formar mi propia escuela, que es la Escuela de Aviación Horizontes, allá como por mayo del 2011 más o menos. Pero ¿cómo nace? ¿A quién se le ocurre fundar una escuela? La necesidad, Indris. Fue una situación bastante controversial en su momento. Hoy en día pues ya son cosas que ya no tienen mucha relevancia, creería yo. Pero en su momento yo veía una necesidad de una escuela un poco más civil, un poco más, no me refiero a civilizada, sino con menos régimen o ideología militar, porque en Honduras para ese entonces la mayoría de escuelas que habían sí eran civiles, pero eran regidas por instructores de mucha experiencia, de muy buena experiencia, pero yo venía de otro mundo, yo venía de un mundo totalmente civil, de un mundo americano, de un sistema totalmente diferente, de más girado en torno a atención al cliente,
y no a tanto al régimen estricto, muy profesional, por cierto, del militar, pero yo estaba más acostumbrado a un régimen de atención al cliente, de te pago por un curso, dame una buena enseñanza, una calidad, apóyame en el futuro, consígueme trabajos, repare el avión rápido, claro, cuestiones así. Entonces, una cosa llegó a la otra, al punto que yo decidí, necesito salirme para poder seguir mi sueño. No puedo yo desarrollar el sueño que yo tengo para mí, para mi carrera, para mi negocio. De hecho, incluso no empezó la idea como Horizontes Escuela de Aviación. De hecho, mi sueño nunca fue ser instructor de vuelo. Mi sueño nunca fue ser director de una escuela, ni siquiera tener una escuela. Su sueño era ser piloto. Correcto, mi sueño era, como todo cipote de 17, 18 años, era tener una carrera en aviación en una aerolínea. De hecho, siempre dije que quisiera volar un 747 transcontinental o ¿verdad? Cruzar el Océano Atlántico, por ejemplo, en Nueva York a París, alguna cuestión así, ¿no? Cuando yo llegué graduado de Estados Unidos, tenía más o menos 150, 200 horas de vuelo, que es muy poco para una carrera. De hecho, me encantó la entrevista que tuviste con Frank Lagos. Él terminó su carrera en El Salvador, fue exalumno también de nosotros de Horizonte. Un saludo para Pancho ahí. Y sí, lo que él dice es muy cierto, es bastante difícil lograr una plaza laboral en una aerolínea cuando tú tienes 150, 200 horas de vuelo, especialmente en la época, en el 2011, que yo vine a Honduras, donde no había nada, no habían escuelas de aviación. La única escuela de aviación que estaba era la de la escuela del Aeroclub de San Pedro Sula. Había una escuela en Ceiba hace mucho tiempo que se llamaba la Caribbean Flight School. Hoy en día ya no existe, ninguna de las dos escuelas existe ya. Ha cambiado mucho la cuestión. Yo llegué bastante, ¿qué te puedo decir? Confiado en lo que yo había logrado en Estados Unidos, bastante creído, podría decirlo, diciendo, bueno, yo tengo una carrera exitosa en la aviación garantizada porque me graduó con honores, un promedio de 99.8 de la mejor universidad de aviación del mundo. Estás hablando de la Harvard de aviación, piloto comercial, despachador de vuelo, licencias americanas, y me encuentro con el primer shock, que te dicen, oye, tu licencia gringa no sirve para nada en Honduras. No sirve. No, porque para volar un avión registrado en Honduras necesitas una licencia hondureña. Y tú eres hondureño, pero tú no tienes licencia hondureña. Oye, pero me gradué de la mejor universidad del mundo, licenciado en ciencias aeronáuticas, todo lo que quieras y gustes. Sí, pero aquí necesitas una licencia hondureña. Y ahí es donde aprendí algo que nunca me enseñaron en Estados Unidos. En cada país a donde vayas, tienes que tener la licencia del avión, de la placa del avión, de la matrícula del avión al que estás volando. O sea, si tú vas a volar en una aerolínea de Guatemala, tienes que tener licencia guatemalteca. Gracias a Dios, hay convenios internacionales que permiten esa conversión de licencia. Pero fue mi primer shock. Yo me vine graduado, pensé que era todopoderoso, resulta que no. Resulta que había que hacer un proceso para convertir la licencia. Bueno, perfecto, convierto la licencia, digo, bueno, ya tengo la licencia, rapidito me van a agarrar las aerolíneas. Porque ya tengo licencia de piloto comercial, estoy joven, tengo todo el mundo por delante. Meto papeles a una aerolínea, meto papeles a otra, meto papeles a otra. Metí papeles en Sosa, metí papeles en CM Airlines, que en aquel entonces CM Airlines, el dueño de CM Airlines era un familiar mío, imagínate. Entonces yo decía, yo tengo garantizado ahí. Meto papeles, ya había pasado un proceso de casi 6 meses, 7 meses de meter papeles en aerolíneas gringas en Estados Unidos, y todos te decían no, porque no eres residente americano, no tienes permiso de trabajo americano, tú eres hondureño. Yo tengo la doble nacionalidad, mexicano y hondureño, ni por ninguno de los dos lados, porque yo estaba con visa de estudiante allá. Entonces allá se me fue imposible conseguir un trabajo en una aerolínea americana. Busqué trabajo aquí, todos me decían muy buen currículum, pero te quisiéramos agarrar, pero no tienes las horas. No cumplís con las horas, tenés 150 horas de vuelo. De hecho, yo tenía 153 horas de vuelo. Tenés 21 años, te quisiéramos agarrar, y aunque quisiéramos agarrarte, el seguro no cubre. Y requieren 500. Dependiendo, como dijo mi amigazo Pancho, depende de
la temporada y la economía de la industria. Hay altas y bajas. A veces te piden 200 horas y entras. A veces 250 y entras. A veces 500 horas y entras. Es qué tan desesperado está la industria para conseguir pilotos, ¿verdad? En ese entonces no había pandemia, no había, o sea, la economía estaba decente, no había una necesidad tremenda. Entonces yo fui y rebotaba. Entonces, ¿qué hago? Pues ni modo, a seguir en el aeroclub donde yo había nacido, donde yo empecé. Y empecé a trabajar de instructor de vuelo. Me gustó, siempre me gustó dar clase. Ya en la universidad yo daba tutorías y todo, porque era la manera de ganar un dinerito mientras uno es estudiante, pues, para tener dinero para venir a San Pedro en las vacaciones. Entonces empecé a ser instructor de vuelo, me gustó, los ayudamos con el proceso de certificación de la escuela y empecé a aprender de regulaciones, empecé a desarrollarme y simplemente me gustó lo que estaba haciendo, me gustó dar clase. En ese momento hubo una situación muy interesante en el aeroclub donde la persona que era dueño del avión en ese entonces se fue de la institución y se llevó el avión. Entonces nos quedamos sin avión. Entonces ahí fue cuando yo le dije a mi padre, ahorita es cuando podemos invertir, traer el avión, se lo rentamos a la escuela donde yo estoy trabajando, para que no me quede yo sin chamba de instructor. Y aparte, pues, charteamos el avión y hacemos... y realmente Horizontes empezó como una empresa de vuelos charter, mientras le rentábamos el avión a la otra escuela que estaba aquí en San Pedro. Y así empezó. Y avanzamos, trajimos el avión. Fue el primer avión de nueva generación de entrenamiento en Honduras, ya post 1996, ya era un avión 98, que para los conocedores de aviación hay un antes y un después en la fabricación de aviones del 96 para adelante, 96 para atrás. Era el avión más nuevo de entrenamiento de Honduras y pues marcó un antes y un después este avión, que es este que está por aquí, el Alfa Víctor Víctor. El hermoso que está acá. Así es. Entonces yo creo que es uno de los más icónicos aviones de entrenamiento en nuestro país. Me atrevo a decir que el más icónico, por lo menos hoy en día. Entonces, bueno, ¿qué te diré? Empecé a avanzar ahí y una situación trajo a la otra al punto de decir, es hora de marcharme. Ya no me sentía que estaba avanzando lo suficiente y pues decidí poner Horizontes, ¿verdad? Agarré mi avión, puse mi escuela y pues aquí estamos. ¿Y qué tan difícil fue el proceso para poder iniciar con una escuela de aviación? Extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Llegas a un país donde el status quo, Indris, es de que el instructor de vuelo era una persona de mínimo 35, 40, 45 años de edad, de mínimo 4,000, 5,000, 6,000 horas para arriba, y de la nada llega este muchachito de 21 años con 153 horas de vuelo y dice que quiere ser instructor. Y me acuerdo que en Aeronáutica Civil me dijeron, el que estaba en aquel entonces jefe de estándares de vuelo, me dice, es que tú no tienes la experiencia. Y yo, como ya había empezado a leer regulaciones, le dije, la regulación dice que tengo que tener 21 años de edad. Los cumplí hace 5 meses. Y la regulación dice que para ser instructor tengo que ser piloto comercial y tener 150 horas de vuelo mínimo. Tengo 153. O sea, estaba al absoluto mínimo. Y no, hasta que tuvimos que entrar a una situación legal bastante fuerte. Al final me terminaron dando la licencia. No se me olvidan las palabras de la persona que me dio la licencia en aquel entonces en la Autoridad Aeronáutica. Aclaro, ya no está ahí. Me dio la licencia y me dijo, tienes 100 horas para matarte, muchacho. Y así me dio la licencia. Imagínate, dale. Hoy en día yo a mis 37, casi 38 años de edad me pongo a pensar, si yo le digo eso a un muchacho de 21 años de edad al que le acabo de dar una licencia, le digo, tienes 100 horas para matarte, dices tú, yo me voy a ir a matar ahí, no tengo la experiencia, Claro. El papel me dice que sí, pero toda la gente que tiene experiencia mucho más en aviación que yo me está diciendo que no. Y gracias a Dios aquí sigo vivo unos añitos después y no me maté. Y espero que no suceda, ¿verdad? Pero fue bastante difícil la parte que la gente creyera en el modelo americano, en el modelo
primermundista de que un instructor puede tener 21 años, puede tener 22 años y puede ser instructor de vuelo, porque aclaremos, eso era una cuestión nueva en Honduras, pero en Estados Unidos es la norma, es lo normal. Nadie sale de una escuela de aviación con 150 horas de vuelo y te contrata una aerolínea, porque allá tienen la misma situación. Los seguros te piden, incluso allá te piden mínimo 500, a veces te piden 1000, 1500, 2000 horas de vuelo. Entonces, ¿qué es lo que hace un piloto recién graduado de una escuela? Lo que ahora están haciendo en Honduras, 15 años después. Ahora ya es lo normal en Honduras. Lo que yo hace 15 años quise hacer, que se veía rarísimo. Lo que en Estados Unidos se hace 30 años, que es me gradúo de piloto comercial y me pongo a trabajar de instructor de vuelo, acumulando horas, ganando dinero, recuperando lo que invertí en mi carrera, mientras me hago atractivo para una aerolínea. Sí, y es increíble porque no solo en este rubro se ve, o sea, el poco apoyo, o más que todo creo que es como cultural, considero yo, de cuando vemos que viene algo diferente, en lugar de apoyarlo, decimos, no, mejor me quedo con lo conocido. El status quo. Si no queremos salir de ese círculo en el que estamos, que cuando viene persona con nuevas ideas, lo rechazamos. Correcto, el ser humano tiene mucho temor al cambio. Y el cambio era ese muchacho de 21 años que quiere ser instructor, cuando el instructor más joven del país tenía 40 años y 6,000, 7,000 horas de vuelo. No sé cuántas horas de vuelo habrá tenido, pero a mí mucha gente me pregunta, ¿por qué teniendo la posibilidad de poner tu escuela en Estados Unidos, invirtiendo allá o en México, por qué decidiste quedarte en Honduras o regresarte a Honduras? Es que en Estados Unidos eres un número más. Uno más. Un engranaje más de un sistema que es enorme. Aquí rápido puedes crecer cuando el país, especialmente en esos años donde habían muchas oportunidades profesionales de crecimiento. Aquí en Honduras te da la oportunidad de influenciar en cambios de regulaciones, de tener una voz, un voto en la industria, no eres un número más. Aquí, por ejemplo, nosotros trajimos el primer simulador de vuelo certificado por Estados Unidos. Allá hubiese sido el número 400 millones. Aquí fue el primero. Aquí fuimos los primeros en traer un avión liviano deportivo. Somos los únicos todavía. Fuimos los primeros y somos los únicos en tener un curso de tripulantes de cabina, de aeromosas. Fuimos los primeros ya no somos los únicos, pero fuimos los primeros en tener un curso para despachador de vuelo, ¿verdad? Fuimos los primeros en dar cursos para niños en Honduras. Era inaudito en aquel entonces, un niño de 8 años estudiando aviación, porque decían que todo tenía que ser autorizado por Aeronáutica Civil. Sí, si vas a pedir una licencia, pero no me puedes prohibir que yo siente a mi primo en un salón de clase y le enseñe cómo vuelan los aviones o cómo se forman las nubes y que lo suba a jugar en un simulador. No, pero es que el simulador está certificado. No te estoy pidiendo que me reconozcas las horas, no te estoy pidiendo una licencia para el niño de 8 años. Estoy sembrando lo que mi padre en 1998 me sembró a mí. Qué hermoso. Y ahora, hoy en día, tengo esos mismos niños que entraron en horizontes de 8, 9, 10 años, 15 años después, échale la pluma, ahora tienen 25 años y ya están graduándose de instrumentos, piloto comercial. Wow. O sea, hay gente que empezó en ese curso de niños, sacó 2 semanas, 3 semanas el curso de pequeños aviadores y nunca volvimos a saber de ellos. Pasan 8 años y me dicen, ¿se acuerda? Soy aquel niño. Ahora sí vengo a mi curso de verdad. Entonces, pero todo ese tipo de cosas, todavía en pandemia. ¿Cómo es posible que están dando seminarios por Zoom y eso no está autorizado? No te estoy pidiendo una certificación para la gente. Es gente que simplemente se mete en Zoom en pandemia y quiere aprender aviación. Nada más. Hoy en día ya se entiende ese tipo de cosas. Hoy en día ya la autoridad ha evolucionado muchísimo en su manera de pensar. En aquel entonces, estoy hablando hace 15, 20 años, yo no sé si fue rumor o fue cosa que me dijeron, todavía ni sé, pero te decían, si eres mecánico no puedes ser piloto, y si eres piloto no puedes ser aeromozo, o sea, solo podías tener una licencia, que porque el piloto no podía reparar su propio avión. Hoy en día yo conozco gente que es despachador, mecánico, tripulante de cabina al mismo tiempo. No sé si eso llegó a ser cierto, pero el cambio de la mentalidad ha sido en 15 años enorme.
enorme. Y sigue cambiando. Falta Claro. mucho que cambiar, pero sigue cambiando. Y ha habido una apertura de parte de la autoridad aeronáutica que no existía hace 15, 20 años. ¿Y qué cree usted que trajo ese cambio? ¿Te digo la verdad o te digo la respuesta política? La verdad. La respuesta política es las ganas de sacar el país adelante. La verdad, demandas. Mostrarles ley, regulaciones, reglamentos. Decir, esto se hace así no porque tú lo piensas que se hace así. Mira lo que dice la ley. Claro. Y las autoridades han ido evolucionando a decir, esto ya no se trata de criterio. Muchas veces, hace como 15 años, yo me topé con un inspector que me decía, es que a mi criterio tal cosa. Inspector, pero no se trata de su criterio. Se trata de Lo que la dice la ley. regulación y la autoridad aeronáutica. Yo soy la autoridad. Yo soy la autoridad aeronáutica. Discúlpeme, pero usted no es la autoridad aeronáutica. Usted es un representante de la autoridad aeronáutica. La autoridad aeronáutica es la HAC, la DGAC en aquel entonces. Y el criterio suyo es el criterio suyo, personal. Pero el criterio que usted tiene que implementar no es el suyo personal, es el criterio de la autoridad. Y ese criterio de la autoridad está muy claro y escrito en ley. La ley es el criterio de la autoridad. Y el inspector es esa mano que tiene que hacer valer ese criterio, que es la ley. Nada más. Entonces, el criterio era ese muchacho de 21 años con 150 horas no puede ser instructor. Ese era el criterio personal. El criterio de la ley era sí puede. Pequeñas ganancias así. Por ejemplo, nos pedían permiso en aquel entonces para volar de noche. Nos pedían permiso 24 horas antes, por lo menos, mandar una carta a la autoridad a pedir permiso para volar de noche. Hasta que un día dijimos, ¿por qué? ¿Dónde dice en la regulación que hay que pedir permiso? La regulación te permite, de hecho te requiere volar de noche para el entrenamiento. Hay ciertos requisitos de vuelo nocturno para que te otorguen ciertas habilitaciones. Vamos a volar. Me pasó a mí en el vuelo que publiqué en El Salvador, que la chica decía, la de seguridad, es que este es el procedimiento que tenemos que hacer con usted en caso de pasajero no admitido en un país. Y yo le decía, pero ¿en qué, o sea, ¿dónde está? Pero en qué manual dice, o sea, dónde puedo encontrar ese procedimiento? Porque yo pertenezco al rubro de aviación y sé que para cualquier paso que demos acá está escrito en un lugar. Correcto. O sea, lo que tenemos que llegar a seguir. Y me decía, es que ese es el procedimiento, pero ¿dónde está? ¿Usted se lo enseñaron en una diapositiva o lo vio en un manual? Exacto. Y no sabía qué responderme. De eso de las diapositivas, muchas veces muchos inspectores llegaban y decían, y vuelvo a aclarar, esto ya no es así, gracias a Dios. Ha evolucionado mucho la aviación en Honduras. Llegaban y, es que, mire, en mi manual de inspector, sí, pero es tu manual de inspector, eso no está publicado en la Gaceta, no está en la ley. Yo me voy al RAC. ¿Qué dice el RAC? Este nada más es tu manual de cómo hacer tu trabajo, pero eso no está realmente entablado en una normativa. Entonces, fuimos creando, hoy en día tú ya puedes volar de noche sin mandar la nota 24 horas. Hoy en día bueno, el otro día volamos a las 4 de la mañana, un saludo para los de la torre de control de San Pedro Sula. Volamos a las 4 de la mañana. Fue un caos. ¿Qué andaba haciendo Horizontes volando a las 4 de la mañana? El aeropuerto es 24 horas. Nos dio por volar a las 4 de la mañana, porque el alumno tenía a las 7 que salir de regreso a Tegucigalpa. No había otro horario. Entonces volamos a las 4 de la mañana ese día. Cuando la situación del humo, hasta el año pasado, logramos, y hasta el año pasado intentamos, hay que aclarar, no lo habíamos intentado, porque este tipo de cosas se van poco a poco. No puedes pedir todo de un solo, porque se hace un shock cultural y profesional y regulatorio terrible, es poco a poco. Pero de 15 años para atrás que yo tengo la escuela, la temporada de humo durante Semana Santa, que hay mucha bruma, mucho humo, no te dejaban volar. No, porque existe una figura que se llama vuelo visual especial, que es donde no está ni visual, no está ni instrumentos, está ahí, es una cuestión ahí que no es ni gallo ni gallina, que nadie entiende, ni siquiera yo, pero la regulación te dice sí se puede y estos son los requisitos. Entonces, el año pasado lo intentamos. Dije yo creo que el país ya está listo para dar este paso de VFR especial en escuelas de aviación. La regulación lo está permitiendo desde hace años. No lo hemos pedido porque lo pedimos y lo negaban,
porque el manual del aeropuerto decía que no, pero la regulación decía que sí. ¿Pero por qué no lo peleas? No es el tiempo. Hay cosas más importantes que pelear. Por ejemplo, cuando yo empecé Horizontes, la edad mínima, escucha esto, terrible, la edad mínima para ser piloto comercial en nuestro país era 21 años. Indris, 21 años para ser piloto comercial. Cuando en Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos, Nicaragua, Belice, Costa Rica, era 18. Y solo aquí con 21. Solo aquí era 21. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Te daban tu licencia de piloto privado? Ah, claro, ya no es así, gracias a Dios. Pero te daban tu licencia de piloto privado a los 18, se la daban a un salvadoreño, a un guatemalteco, a un nicaragüense, a alguien de cualquier otro país, y esa persona salía de piloto comercial y ya podía ser instructor de vuelo, o ya podía ir a trabajar en un avión privado, o ya podía ir a trabajar en una aerolínea. El hondureño tenía que regresarse a su casa a jugar Nintendo. A esperar 3 años. 3 años a que tuviera 21. Dile eso a un padre de familia que está metiendo a un niño de 17 años y le dices tú, mire señora, su hijo va a estudiar hasta los 18, va a sacar privado. Después lo va a tener en su casa 3 años jugando Nintendo hasta que tenga 21. ¿Qué dice la señora? Mejor métete a ser doctor, administrador de empresas, abogado, pero no te voy a tener de flojo en la casa 3 años. ¿Qué pasaba? Y los pocos que se metían y sacaban piloto comercial con 21 años de edad, llegaban a la aerolínea novatos de cero, de copilotos, a los 21 años, a sentarse al lado de un guatemalteco o de un salvadoreño que también tenía 21 años, pero ya llevaba 3 años en la aerolínea y lo acababan de ascender a capitán. Y nosotros mismos como hondureños nos estábamos boicoteando nuestro propio personal. Hasta que mandamos un tamagás con 1001 firmas. Señores, ¿qué está pasando? Cambiaron la regulación. Ahora 18 años piloto comercial, como el resto del mundo. Claro. Entonces, tantas cosas, Indris, que estaban mal, que hoy están mucho mejor. Entonces, no solo fue poner un negocio, fue educar la normativa de un país. Y gracias a Dios tuvimos autoridades que supieron escuchar esto. Porque habían autoridades que decían, este niño de 21 años no puede ser piloto. Pero tuvimos autoridades que dijeron, algo nos están queriendo decir, escuchémoslo, ¿verdad? Y hoy en día te puedo decir que estamos incluso mejor que en otros países de la región, en algunas cosas. Entonces, ha sido no solo un emprendimiento empresarial, sino un emprendimiento a nivel de hacer patria. Claro. Y no yo, no te digo solo yo, o sea, esta lucha ha sido no solo de Elías Daniel Murra, esta lucha ha sido de las otras escuelas de aviación también, ha sido de los alumnos especialmente, que son los que se nos han ido a plantar con nosotros a esas reuniones en la autoridad hace años. Y por qué no, ha sido de la autoridad también, que han sabido aperturar esa mentalidad. Qué increíble todo el trabajo que se hace, que las personas no lo vemos desde afuera. Básicamente solo venimos, yo personalmente vengo a disfrutar la parte bonita, pues no veo todo el trabajo que hay detrás del logro de hoy. Pues, ¿qué cosas podría contarme de que está orgulloso o agradecido que ha logrado hasta este punto? Son como dos a la vez, dos preguntas, ¿no? ¿Qué ha logrado hasta este punto y qué más le gustaría traer al país o en general en la escuela o implementar a Honduras? Bien, respondiendo a tu primera parte, orgullosísimo de lo que hemos logrado como escuela. Y no solo yo, sino todo nuestro equipo de trabajo. Desde administración, operaciones, mantenimiento, la gente que trabaja en Horizontes, bueno, tú te graduaste de aquí y sabes que son gente que lleva ese logo con mucho orgullo, que lo sabe. Sí. Los que entran y se gradúan, no les arrancas Horizontes nunca, porque es el orgullo que tenemos de ser parte y haber sobrevivido a ese currículum tan estricto que tiene la escuela. Muchos no lo logran en el camino, especialmente en el área de tripulante de cabina. Hay mucha gente que, como tú dijiste en una de las primeras entrevistas de este podcast, la aviación no es para todos. Pero los que soñamos, vivimos, comemos y dormimos aviación, sabemos que podemos con mucha disciplina lograrlo. Orgullosísimo de lo que hemos logrado. Empecé con un maletín pequeño y el enorme apoyo de mi padre y de mi madre. Y hoy en día tenemos un equipo de más de 25 personas trabajando con nosotros.
Tenemos más de 200 alumnos aproximadamente, oscila, de repente entra un grupo o sale un grupo, pero más o menos 70, 80 alumnos de vuelo, 200 y pico alumnos en la parte teórica, entre cursos de aeromoza, piloto, despachador. Somos la escuela más grande de Honduras. Tenemos ya una flota de 5 aeronaves. Hemos crecido bastante, gracias a Dios, porque creo que hemos sabido hacer las cosas bien, con muchos errores, pero nos hemos levantado de cada error, de cada problema que hemos tenido, de cada piedrita que se nos va poniendo en el camino, que vaya que ha sido muchas, unas impuestas por nosotros mismos, por nuestros temores, otras impuestas por terceros, otras impuestas por nadie, por simplemente la situación del país en cómo está o como estaba, dependiendo de cómo lo veas, pero muy orgulloso de que empezamos con un avioncito. Y no somos la escuela que tiene más aviones en Centroamérica, pero sí somos la escuela que tiene los aviones más modernos de Centroamérica. Somos la única escuela en Honduras que tiene un avión liviano deportivo. Somos la escuela, y esto es lo chistoso, la gente dice, Horizontes es la más grande, sí, es la más famosa, sí. ¿Ha de ser la más cara? No. Si tú te pones a comparar el costo de la hora de vuelo, estamos más barato incluso que países vecinos. Es precisamente por ese avión liviano deportivo que trajimos. Hay que investigar mucho y estamos muy orgullosos. Tenemos tripulantes graduadas y volando en Europa. Tenemos tripulantes volando aquí en Honduras. Tenemos tripulantes, de hecho ayer vine de una boda de un amigo, de un primo, perdón, en El Salvador. Y en el vuelo de regreso me encontré una exalumna en Avianca, en el Airbus 320. Qué orgullo. O sea, ella estaba como papá ahí filmándola y le digo yo a la instructora, le digo, mira tu alumna, ¿dónde está? O sea, me encuentro a una alumna y eso de que te atienden súper bien Claro. bueno, no puedo decir quién es ni nada, porque luego, pero porque el agua es comprada y la coca es comprada, pero me regaló el agua y la coca. Okay. Entonces, pero mira, qué orgullo poder ver gente así, que en su momento eran alumnas tuyas. Y bueno, tú eres una de las pioneras de Horizontes, de la gente que más orgullosos estamos, Ay, porque gracias. si bien cumpliste tu sueño, fuiste tripulante, te retiraste porque tú quisiste, porque tú estás aquí y seguís en hangares, Claro. seguís en aviación, seguís haciendo lo que te gusta, al estilo que a ti te gusta. Formamos líderes en Horizontes. Mucha gente se mete a Horizontes diciendo quiero ser piloto de aerolínea, termina siendo empresario. Tenemos varios alumnos que han cambiado su mentalidad a ser ahora empresarios. Tenemos otros que son pilotos de aerolínea, que son pilotos corporativos, que son instructores de vuelo, que son como tú, tripulantes de cabina. Tengo un despachador en LAN Chile, porque fuimos la primera escuela en Honduras en tener extranjeros, ya trabajando de despacho en otros países. Tenemos tripulantes, como te dije, en España. Ahorita una cipota estaba aplicando para Qatar y otra estaba aplicando para Emirates. No sé cómo vaya el proceso, pero esos son procesos un poco lentos y bastante complicados, bastante difíciles. Tenemos gente en muchas partes del mundo, gracias a Dios. ¿Y existe alguna historia de éxito que de verdad a usted le haya impactado su vida? Muchas, Pero muchas. una de que usted dice, yo sé que es la mía, no, mentiras. Aparte de mí. De hecho, de tripulantes, por ejemplo, te puedo hablar, vaya, de pilotos. Tengo dos o tres muy fáciles, muy rápido de nombrar. Por ejemplo, el capitán Josué Madrid, ¿verdad? Amigo ya personal mío, empezó siendo un alumno, un total desconocido, un alumno más de la escuela. Hoy en día lo considero un alumno, un amigo personal mío. Él ahorita estaba trabajando y volando en Air Canada, en Canadá. O sea, estudió aquí en Horizontes, sacó su licencia hondureña. No es ciudadano americano, no es ciudadano canadiense. Se fue a Canadá, se enamoró de una chica canadiense, un saludo para Jenna. Se fue a vivir allá, consiguió su residencia en Canadá, se esforzó terriblemente por la conversión de licencia, convirtió su licencia hondureña a una licencia canadiense, estuvo de instructor de vuelo unos meses en Canadá y después de eso hoy en día está trabajando en Air Canada. Wow. Volando aviones de turbina y siendo un referente. Por ejemplo, el capitán Armando Rosales empezó siendo alumno de nosotros en Horizontes.
como cualquier cipote de 17, 18 años, no sé qué edad habrá tenido el capitán Rosales, cuando avanzó en su carrera, me acuerdo, y él siempre se acuerda y me dice, capitán, quiero empezar a dar clase, no importa que no me pague, yo quiero dar clase. Le dije, ¿cómo que no te voy a pagar? Desde el primer día que vas a estar dando clase es porque sabes lo que sabes, tú eres dueño de lo que sabes, el hecho de que te lo haya enseñado yo no significa que yo soy dueño de lo que tú sabes, tú pagaste tu curso, tú te esforzaste, tú eres dueño de lo que sabes, te voy a pagar desde el primer día que estás dando clase. Y en efecto, con ese dinerito, él fue haciendo sus otras carreras, sus otros cursos de aviación. Hoy en día trabaja para un empresario de aquí de San Pedro, lleva muchos años trabajando en avión privado. Él no está en aerolínea, pero por ejemplo, agarró un avión hondureño y se fueron hasta Alaska, hasta el norte, hasta la punta más norte, o sea, literalmente entraron al círculo ártico de nuestro planeta en Alaska, en un avión matrícula hondureña, un alumno graduado de Horizontes. ¿Y a qué? A nada, a solo pasear con su jefe, que el jefe quería ir a pasear a Alaska en su avión. Nos regresa y nos cuenta 1001 historias de todo lo que vivieron, de todas las aventuras que tuvieron. Y dices tú, ¿hasta dónde están llegando los alumnos de Horizontes? Gente de la misma edad de ese muchacho de 21 años que vino hace 15 años y que le dijeron, tenés 100 horas para matarte. Que por cierto, el hijo de ese señor lo terminé entrenando y haciendo piloto yo. Wow. Entonces, cambian cosas en el país. Me encanta porque yo creo que sí, o sea, aviación le cambia la vida a uno, lo hace abrir los ojos y ver 1.000.000 de posibilidades que hay afuera. Correcto. Y de verdad lo felicito. Hoy tengo la oportunidad de decirle Gracias, por no haberse rendido, por no haber escuchado a esa persona que le dijo, no, no puede hacerlo, no, estás muy chiquito, no cumplís con los requisitos. De verdad, gracias. Y todos acá, estoy segura que todos los que lo estamos viendo acá, estamos agradecidos por no haberse rendido. Me encantaría saber cómo hace para manejar el tiempo. Tiene una escuela, es instructor, hace 1.000.000 de cosas, le dedica tiempo a sus hobbies, su familia, ¿cómo hace? Llegando tarde a todos lados. Básicamente no sé qué voy a hacer mañana hasta las 10 de la noche del día anterior que me dicen esto es lo que te toca hacer, porque es extremadamente ajetreado y atareado. Hoy en día ya le he bajado mucho al gas, realmente ya... como mi padre me dijo hace 15 años, te va a pasar factura el cuerpo, y sí, ya me está pasando factura el cuerpo, ya se me está cayendo el pelo. Ya tenemos un viaje programado para ponerme pelo en el próximo año a Turquía, ahí con otros colegas ahí de la industria. Un grupo ahí. No quiero decir el nombre porque lo quemo, ¿verdad? Van a decir, a mí no me da pena, ya a esta edad ya no te da vergüenza. Se puso Igual pelo, se va a capitán, sí, notar. me puse pelo. Quién sabe, al principio sí. Entonces, pero ya los kilitos de más intenté bajarlos, no pude. Entonces ya dije yo, bueno, ese es el nuevo yo. Entonces ya, pero sí le he bajado gas un poquito porque ya el cuerpo te pasa factura. Definitivamente ya no sos ese cipote de 21 años que siente que se puede comer el mundo, ya lo pensás un poquito más. Pero definitivamente cuesta balancear el tiempo, ahora ya con 2 hijos preciosos, Elías y Amelia, con mi esposa Jocelyn, tratando de formar una familia, formar una empresa, formar una educación para ellos, balancear el tiempo de los niños, balancear el tiempo de la señora, balancear el tiempo de ser el esposo, el papá, el empresario y el yo también, ¿verdad? El hobby de uno, o sea, es bien difícil, pero se puede. Y encontrás combinaciones de cada cosa un poquito. Cuéntanos un poco acerca de lo que hace, a lo que se dedica afuera de aviación. Tengo un acuario de agua salada. Me metí al mundo del acuarismo de agua salada. Entonces, siempre había querido tener así como una cuestión de peces, pero me daba miedo que la sala de la casa pareciera un restaurante chino. Entonces, sí. Pero no, lo supimos hacer y entonces, por cierto, ahorita me está llamando la señora que hay que depositar para el súper. Ya me hicieron señales allá de, te está llamando la señora, es lo que te decía. Cuesta mucho balancear. Salúdemela y dígale que ahí voy, que ahorita cortamos y mandamos el tarjetazo. Me va a matar, por cierto, pero tú déjalo. Ah, bueno, Tú déjalo. Entonces, ¿qué te digo? Empezamos ahí con
con un nuevo proyecto de un acuario de agua salada. Está interesantísimo estar teniendo un pedacito de mar en la sala. Saludo para mi amigo Daniel García de DG Reefs, que lo recomiendo bastante por si hay gente que quiere. Mucha gente dice, yo no sabía que se podía tener un acuario de agua salada, normalmente es de agua dulce, pero está interesantísimo el hobby. Y ahí paso metido de 10 de la noche en adelante ahí, y antes y después. Y si le preguntas a mi mujer, paso en eso todo el día. Las personas creen que me dedico a aviación, pero no. No, no, ya no, ya no. Me dedico a buscar a Nemo todo el día. Ay, qué increíble. Capitán, hay algo que yo sí quisiera que usted lo compartiera, si usted me lo permite, obviamente. Sí, ¿cómo no? En mi generación, yo recuerdo que... Ay, fue en tu generación, ¿Sí? Indris, es cierto. Y nos dijo, muchachas, han secuestrado al capitán. Y yo quiero que usted nos cuente hoy qué fue lo que pasó. La capucha que me pusieron todavía se medio notaba un poquito hacia afuera de la ciudad. El resto del camino muy callados, pero en una voz extremadamente educada, extremadamente calculada, extremadamente pensante. Un domingo me gané el privilegio de bañarme, después de casi 12 días que me tenían ahí, y no me vas a creer cómo me lo gané.